Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Babolat Air Viper del 2025, una pala que ha sufrido algunos cambios para este año, pero antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera, una cuerda que es intercambiable, ya que Babolat tiene el sistema de cambio de cuerda Smart Bootcap, que trae la varilla en la zona interior del tapón. En cuanto al puño, tenemos uno que está en torno a los 13,5 centímetros, igual que el que veníamos teniendo en años anteriores, al igual que el corazón, que para este año no cambia el formato, seguimos teniendo el mismo. Donde tenemos algo más de cambio para esta nueva versión sería en la cabeza de la pala, seguimos manteniendo el carbono 16K con la goma X-EVA, pero para este año se ha ensanchado un poquito la cara de la pala en esta zona de aquí donde tenemos estos picos. Haciendo esto, lo que se ha buscado es que el punto dulce de la pala de este año sea un poquito más grande que en la versión anterior, y también por ello se ha cambiado el patrón de agujereado. Si nos fijamos ahora, en la zona donde está el punto dulce tenemos los agujeros pequeños y en la zona exterior tenemos los agujeros más grandes, buscando también que la zona donde está ahora el punto dulce sea un poquito más rígida, y así que notemos que no hemos perdido dureza aunque el punto dulce sea más amplio este año. Y para este año en las caras también se ha incorporado el rugoso de tipo arenoso. El año pasado teníamos únicamente rugoso de tipo 3 de leve, ahora este año se ha incorporado el arenoso por encima. Este cambio que se ha hecho en la cabeza de la pala, aumentando un poquito la superficie de golpeo, también ha hecho que el balance de la pala suba ligeramente. Pasamos del año pasado, que tenía un balance de 25,7 centímetros, a los 25,9 centímetros que tiene este año. Sinceramente, en cuanto a sensaciones de manejabilidad en pista, yo no he notado que sea una pala que haya cambiado mucho en ese aspecto. Y luego, en cuanto al tema del peso, sigue manteniendo un peso medio de 355 gramos, por lo que la vamos a encontrar desde 345 a 365, y la que vamos a probar aquí en el vídeo tiene un peso exacto de 361 gramos. Como digo, una pala que ha aumentado un poco el tamaño del punto dulce, pero que yo la seguiría poniendo en esa dureza medio dura. Así que una vez dicho esto, vamos a ver qué tal se comporta en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa. Como he dicho antes, en el apartado de manejabilidad siento que es una pala que, aunque haya subido ligeramente el balance, no vamos a notar mucho cambio con respecto a versiones anteriores. Es una pala rápida de mover, e incluso en alguna bola complicada no se nos va a hacer muy exigente en este sentido, así que es una pala cómoda en cuanto al manejo. En cuanto al punto dulce, sí que notamos ya algo de cambio con respecto a versiones anteriores. Para mí, si la del año pasado tenía un punto dulce que era ligeramente más pequeño que uno estándar, este ya le podríamos poner de tamaño estándar, incluso ligeramente más, así que en ese aspecto me parece que la pala sí que ha mejorado con respecto a la anterior. Y otro aspecto donde creo que ha mejorado también esta Air Viper del 2025 con respecto a las anteriores es en la salida de bola. Ya no tenemos un sonido tan seco, tan tabla a la hora de golpear, ahora tenemos un poquito más de sonido cuando golpeamos, que nos transmite unas mejores sensaciones de golpeo, y vamos a notar que la pala ahora es un poquito más cómoda, podríamos decir, en general. Ahora ya no nos pide ni alargar ni acompañar tanto los golpes como la versión anterior, y tampoco nos va a pedir golpear tan bien a la bola para tener buenas sensaciones de golpeo, así que sobre todo aquí a un ritmo medio bajo siento que es una pala que ha mejorado bastante con respecto al modelo anterior. Y luego en ese ritmo más rápido siento que hay algunas cosas que esta versión del 2025 sí que tiene mejor, y hay otras cosas que creo que la del año pasado nos podía dar un poquito más. Por ejemplo, cuando jugamos muy firme desde el fondo y jugamos algunos golpes más planos donde aplastamos bien la cara de la pala, ahí siento que esta nueva versión del 2025 se hunde un poco más, notamos que la bola entra más en la cara de la pala y la respuesta quizás ahí es un poquito menor que la del año pasado. Siento que con esta se queda un poquito más la bola cuando jugamos muy firme plano. En cambio, en golpes en los que jugamos un poco más firmes y no aplastamos tanto la cara de la pala, como he dicho antes, para mí esta ha mejorado la salida, y notamos que con esta tenemos un poquito más de efecto rebote que con versiones anteriores. Así que os dejo con un vídeo en el fondo de pista para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de mitad de pista.
Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí, como he dicho antes, en el apartado de manejabilidad es una pala que por su peso bajo nos va a permitir acelerar muy bien por arriba. Podemos hacer un buen efecto palanca debido a su mango largo también, así que en este sentido es una pala cómoda. En cuanto a punto dulce, también ha mejorado con respecto a la del año pasado. Sigo sintiendo que a veces cuando le golpeas un poquito más arriba, sobre todo, es una pala que se vuelve algo más seca, pero en comparación con la del año pasado, por ejemplo, me ha pasado muchas menos veces. Siento que la de este año es muchísimo más cómoda en ese sentido y no nos va a penalizar tanto. Y luego diría que a un ritmo medio, medio bajo me he sentido mucho más cómodo, tengo un buen control, no me pide empujar tanto como la versión anterior y siento que con que haga un poquito de esfuerzo, acompañe un poquito, ya la bola sale profunda, sale bien y no necesito hacer mucho esfuerzo en este sentido. Y luego en ese ritmo más rápido, como he dicho antes, cuando no tocas tan plano a la bola, cuando no hundes tanto a la cara de la pala, ahí sí que noto que esta versión del 2025 da una mejor respuesta que la de años anteriores, tengo algo más de efecto rebote. El rebote que tengo es lo suficiente como para notar que la pala me está ayudando a ganar velocidad de bola fácilmente sin tener que hacer mucho esfuerzo, pero no es tan alto como para notar que pierdes control cuando aplicas fuerza, que fácilmente se te va la bola al cristal. Entonces me ha gustado la sensación que te transmite porque al final cuando yo aplico algo de fuerza noto que esta versión sí que me ayuda un poquito más a que la bola salga rápida, no me pide tocarla tan bien para tener buenas sensaciones, pero a la vez no noto que si juego fuerte tenga que tener más cuidado que con la del año pasado porque se me vaya al cristal fácilmente. Pero como sí que he dicho antes, cuando juego algo más plano, cuando se te queda alguna bola más fácil y quieres hacer algún remate rápido, alguna bola que le pegues más plana, fuerte, rápida, ahí sí que siento que, por ejemplo, la del año pasado, si la tocabas bien, te puede dar un poquito más que esta nueva versión. Os dejo con el vídeo de la víbora y bandeja y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea, aquí al final tenemos una pala bastante rápida de mover, llegamos bien a los choques de voleas, cambios de dirección, si estamos un poco atentos llegamos siempre muy bien posicionados, la pala nos permite hacer el gesto muy rápido. Aquí quizás sería el sitio de pista donde menos problemas vamos a tener en cuanto a punto dulce, como digo, aquí muy rara vez vamos a golpear fuera y tener la sensación de que le hemos dado mordida o que la bola se nos queda mucho más. He notado mucho que esta versión nueva ha mejorado sobre todo cuando me tiran algún bloqueo, alguna bola donde no acompaño prácticamente. Con las versiones anteriores yo sí que notaba que o empujaba un poco o la bola se me quedaba bastante, dejaba alguna bola muy fácil. En cambio con esta he notado que en cuanto aplicas un poquito de fuerza o acompañas muy poquito ya la bola sale profunda. Así que es más complicado, digamos, dejarte vendido en alguna bola donde no llegas tan bien. A un ritmo medio, medio bajo es una pala con la que he tenido muy buenas sensaciones, sobre todo de control. Siento que aquí la pala, como digo, cuando hago un poquito de esfuerzo ya la bola sale profunda, sale bien. Entonces no necesito hacer tanto como con versiones anteriores y noto que también le puedo meter bien de peso a la bola, así que siento que ha mejorado bastante en comodidad, sobre todo en este ritmo medio, medio bajo. Y luego en ese ritmo más alto sí que es verdad que hay cosas que me parece que están muy bien, sobre todo esa ayuda que te puede dar la pala cuando juegas alguna bola rápida, más cortada, si eres un jugador que quizás no acelera tanto, necesita un poquito de ayuda para que la bola sea más ofensiva. Siento que esta versión del 2025 sí que va a ayudarte más que las versiones anteriores, pero para ese jugador que ya tenga un nivel de técnica un poquito más alto, que ya acelere bien, que le guste más ese tacto seco con poco rebote, más que una pala que le ayude un poquito más,
Para mí con esta versión del 2025 hay que tener más cuidado en ese sentido, porque al final, como digo, cuando no aplastas tanto la cara de la pala, el rebote que te va a dar esta versión es mayor que la de años anteriores, y siento que hay que tener un poco más de cuidado cuando buscas alguna volea más cortada, más rápida, porque para mí con esta versión es más fácil que se te vaya la bola de cristal que con las versiones anteriores. Hay que tener un poquito más de cuidado en ese sentido, tirar bien el gesto hacia abajo para no tener tanto ese problema. Os dejo con el vídeo de la volea y pasamos a la zona del remate. Llegamos a la zona del remate. Al final, como ya sabéis, es una pala que tiene un peso bastante bajo, en torno a los 355 gramos, como digo, por lo que al final nosotros vamos a tener que aportarle un poquito más a la pala en cuanto a fuerza o aceleración para notar que le sacamos buena potencia. En comparación al anterior, como he dicho antes, siento que en el remate por 3, cuando no aplasto tanto la cara de la pala, esta versión del 2025 sí que se comporta mejor, me va a ayudar más a que la bola suba, y en el remate por 3 me he sentido más cómodo con esta nueva que con las anteriores. Además, en cuanto al punto dulce, no te va a pedir golpearle tan bien, por lo que es más fácil tener buenas sensaciones en la gran mayoría de remates en comparación con las anteriores versiones, pero donde sí que creo que a esta nueva versión le cuesta un poquito más en comparación a la del año pasado es en el remate plano. Siento que aunque no te pida tocarla tan bien, si le pegas plano fuerte se hunde un poco más la cara de la pala y la respuesta es algo menor que la que te daba la anterior. Así que siento que hemos perdido un poquito de potencia en ese sentido en comparación a la versión del año pasado. Al final, en los remates que vais a ver en el vídeo, como ya sabéis, son en la calle, hace frío, había llovido, la bola no es nueva, entonces tampoco son las mejores condiciones. Con esto lo que quiero decir es que en un partido con bola nueva, buenas condiciones, la pala al final, si le pegas medianamente bien, vas a tener una buena respuesta, tanto en el plano como en el por 3. No lo vas a notar tanto en ese sentido, pero con bola más usada sí que se nota algo más esta diferencia de que en el remate por 3 mejora algo con respecto al anterior, en el remate plano para mí da un poquito menos que el anterior. Os dejo con el vídeo del remate y pasamos a mi conclusión final. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo deciros que es una pala que actualmente tiene un precio de venta de 320 euros. Si has tenido alguna bábola Tire Viper, al final cuando salieron las Viper del 2022 eran las que más podríamos decir que gustaron, las que se notaban un poquito más cómodas, pues podríamos decir que esta versión del 2025 es la que más se parece a la del 2022, la que era un poquito más fácil. Esta para mí tiene un poquito más de punto dulce y un poco más de salida de bola. Así que creo que es una pala que está muy bien para aquellos jugadores que busquen ya una dureza un poquito más alta, medio dura, que quieran ese buen control en pista en general, pero cada vez quieran una pala que tenga muy buena manejabilidad, que no les exija mucho físicamente, porque al final si van a una pala más pesada les causa molestias en el hombro. Con esta no te va a pasar, y menos con esta versión nueva del 2025 que, como digo, no nos va a pedir empujar tanto la bola como sí que nos pedía la anterior. Esta es un poquito más fácil, más permisiva, se nos va a hacer algo menos técnica. Y en cuanto a las zonas de pista donde más me ha gustado personalmente la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja.
Como digo, siento mucho esa diferencia de que el punto dulce ahora es un poquito más grande. Con la anterior sí que notaba que o la tocaba muy bien o tenía la sensación de que la bola se me quedaba mucho. Con esta no me ha pasado y además siento que en cuanto aplico un poquito de fuerza la bola sale más rápida que la anterior cuando no aplasto tanto la cara de la pala, pero sin ese miedo a tirar la bola al cristal por el rebote que me da la pala. Así que me he sentido bastante cómodo en ese sentido en la zona de víbora y bandeja y por ello la primera zona que pongo aquí es la zona de mitad de pista. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Siento que al final, en comparación a la versión anterior, mejorando la salida de bola y el punto dulce, teniendo la misma manejabilidad, es una pala que ha mejorado en este aspecto. Y siento que para ser medio dura tampoco se te va a hacer muy complicada aquí en el fondo de pista, tiene una buena salida de bola. Así que como ha mejorado bastante con respecto a la versión anterior en este sentido, la segunda zona que pongo aquí es la zona de defensa. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Sí que es verdad que podríamos pensar que la volea está más arriba, ya que al final tenemos una pala muy manejable, que ha mejorado en el sentido del punto dulce, que ha mejorado mucho en el tema de bloqueos, en las bolas en las que no acompaño mucho, pero siento que en esta zona de pista, en volea, he tenido que tener mucho más cuidado a la hora de buscar una bola ofensiva que en otras zonas de pista, debido a que cuando no aplasto mucho la cara de la pala, el rebote es mayor y es más fácil que se me vaya la bola al cristal fácilmente. Así que he tenido que tener mucho más cuidado que en otras zonas en cuanto al tema del control en ese ritmo más rápido. Y por ello la tercera zona que pongo aquí es la zona de la volea. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate. No siento que sea una pala que, como digo, en buenas condiciones te vaya a dar mala potencia. Creo que la potencia es más que suficiente. Además vas a hacer muy rápido el gesto, vas a tener mejor sensación de golpeo que con la anterior, ya que es más raro que toques fuera del punto dulce. Pero sí que es verdad que en comparación a la versión anterior, yo diría que en el remate plano esta nos da un poquito menos. Notas que te absorbe algo más el golpe. En el remate por 3 sí que ha mejorado, pero al final es una pala con un peso más bajo. También es verdad que dentro de esta dureza tenemos opciones con mejor potencia y por ello la cuarta zona que pongo aquí es la zona del remate. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Babolat Viper del 2025. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.